Un problema de movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? Y también rectilíneo, también va ahí, es combinado. Lo vamos a leer. Un cuerpo que parte del reposo se acelera a razón de 4 metros por segundo cuadrado durante 8 segundos. Luego continúa moviéndose con velocidad constante durante 6 segundos. Ya van 2 intervalos. Y finalmente vuelve al reposo en 5 segundos. 3 intervalos. Calcular gráfica y analíticamente el espacio recorrido. El espacio recorrido, es decir, hay que hallar 3 espacios y los sumamos. Y luego hacemos la gráfica, ¿sí? Intervalo 1. Espacio recorrido. Intervalo 1. ¿Qué nos dice? Un cuerpo parte del reposo. Velocidad inicial, 0. Se acelera a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Durante 8 segundos. Durante 8 segundos. Listo, ese es el primer intervalo. Necesitamos hallar espacio recorrido acá. Es movimiento acelerado, me están dando la aceleración. Entonces, de las fórmulas de movimiento acelerado, espacio es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esa es la formulita, ¿sí? Que voy a aplicar para hallar el espacio. Esta formulita es de las 3 que hay importantes del movimiento acelerado. Entonces, espacio es igual. Velocidad inicial, ¿cuánto es? 0. Este término me vale 0. Porque todo número multiplicado por 0, el tiempo multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces aquí, un medio. Aceleración, ¿cuál es la aceleración? 4. Todo está en unidades del sistema internacional. Metro, segundo, no hay problema. Entonces no voy a colocar ahí unidades para no confundirse uno tanto, ¿sí? Un medio, aceleración es 4. Tiempo, 8, pero al cuadrado. Aquí, 8 por 8, 64. 64 por 4 dividido 2. 64 por 4 dividido 2. Eso da 128 metros. Ese fue el espacio recorrido en el primer intervalo. Primer intervalo. Intervalo 2. Intervalo 2. Dice, luego continúa moviéndose con velocidad constante. Pero ¿cuál es esa velocidad? Me toca hallarla. La velocidad final de este intervalo, que viene a ser la inicial con velocidad constante. Viene a ser la velocidad en el segundo intervalo, ¿sí? Entonces me toca hallar primero aquí la velocidad final, para que se convierta en la velocidad del segundo intervalo, que es constante. Entonces, velocidad final, con los datos de acá del primero, ¿sí? Es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final es igual. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Aceleración, 4. Por el tiempo, que dijimos que era 8. Eso me da 8 por 4, 32. Y esto es 0, velocidad inicial. 32 metros por segundo. Esa es la velocidad final. Esa es la velocidad que tengo yo acá. La velocidad final de acá, que viene a ser la velocidad del segundo intervalo. Dice, se mueve con velocidad constante. ¿De cuánto? De 32. ¿Durante cuánto? Durante 6 segundos. Tiempo, 6 segundos. La velocidad final, ¿cuál? Esta se convierte en velocidad inicial y en velocidad final, porque como es constante, ¿sí? Entonces, aquí aplico movimiento rectilíneo, porque la velocidad es constante. Ya no se aplica movimiento, no se aplica fórmulas de movimiento acelerado. La formulita de movimiento rectilíneo. Espacio es igual a velocidad por tiempo. Entonces, espacio es igual. ¿Cuál es la velocidad? Era la final de este movimiento, que es 32. Por tiempo. ¿Cuál es el tiempo? En el segundo intervalo es durante 6 segundos con esa velocidad. ¿Sí? 32 por 6. Y eso me da
192 metros. En el segundo intervalo recorrió 192 metros. Listo. ¿A qué velocidad iba? A 32 metros, ¿sí? Desde que comenzó ese segundo intervalo hasta que finaliza porque es constante. Tercer intervalo. Tercer intervalo. Y finalmente vuelve al reposo. ¿Qué significa? Vuelve al reposo. Velocidad final, 0. Queda quieto. ¿Sí? Ese cuerpo queda quieto. Vuelve al reposo. ¿En qué tiempo? 5 segundos. Tiempo, 5 segundos. ¿Y la velocidad inicial cuál era? La velocidad inicial era esta misma, con la que terminó el intervalo 2. Como era constante, viene a ser 32. Con estos datos vamos a hallar el espacio recorrido, ¿sí? El espacio recorrido. Entonces, aquí necesitamos hallar espacio recorrido, sería igual velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración. No conozco la aceleración, el tiempo sí lo conozco. La aceleración la puedo hallar. La aceleración la puedo hallar. O tengo la otra fórmula que es velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Necesito hallar espacio. Esa no tiene espacio. Entonces voy a aplicar esa, ¿sí? Esta es la que voy a hacer. Primero, me falta ya la aceleración. Entonces, aceleración ya sabemos que es el cambio de velocidad sobre el tiempo. Velocidad final, ¿cuánto fue la velocidad final? 0. Menos velocidad inicial, 32. Sobre el tiempo, en el tercer intervalo el tiempo es 5 segundos. Y eso me da menos 32 dividido 5. Menos 32 dividido 5, eso da 6.4. Menos 6.4, negativa, ¿por qué? Porque está desacelerando hasta que queda quieto, ¿sí? Metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Ahora sí puedo hallar el espacio recorrido. Espacio recorrido, ¿a qué sería igual? Velocidad inicial, ¿cuál es la velocidad inicial? 32. 32 por el tiempo. El tiempo en el tercer intervalo es 5. ¿Sí? Más un medio. Aceleración, ¿cuál es la aceleración? La acabé de hallar, menos 6,4. Por el tiempo, ¿cuál es el tiempo? 5, pero al cuadrado. 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí vamos a hallar el espacio, ¿sí? ¿Cuánto es 32 por 5? 160. Aquí me va a dar negativo, ¿cierto? Porque ese término está negativo. Más con menos da menos. Como todo esto está multiplicando, va a dar menos. 5 a la 2. 25. 25 multiplicado por 6,4. Dividido 2. Da 80. 160. Negativo, ¿sí? Porque estoy multiplicando y hay un negativo. Esto me da 80 metros. El espacio recorrido en el tercer intervalo fue 80 metros. Ahora sí puedo decir analíticamente cuál fue el espacio recorrido. Espacio total. Sumo los tres. El espacio primero, ¿cuál fue? 192. El segundo, el primero, perdón. El primero fue 128, no importa. Coloqué primero el segundo, 192 más 128 y el tercero nos dio 80. Ese fue el espacio total recorrido en los tres intervalos, ¿sí? Acelerando, yendo a velocidad constante y luego desacelerando hasta que quedó quieto. Vamos a sumar 192 más 128 más 80. 400 metros fue el espacio total recorrido en esos tres intervalos. 400 metros, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer gráficamente, ¿no? Esto fue analíticamente, ¿sí? Entonces, lo
vamos a hacer, voy a borrar el enunciado, ¿sí? Ya no se necesita. Ya sabemos que el espacio recorrido total fue 400, ahora me piden hallarlo gráficamente. Entonces, voy a borrar esto, el enunciado. Este fue el intervalo 3. Intervalo 3. Listo, gráficamente. Vamos a hacer el eje cartesiano, el plano cartesiano. Velocidad contra tiempo. Velocidad contra tiempo, ¿sí? En el primer intervalo, ¿cuál fue el tiempo? 8 segundos. 8 segundos, durante 8 segundos. Acá. ¿Cuál fue la velocidad acá? La velocidad aquí en el primer intervalo fue de 32, ¿se acuerdan? La velocidad fue de 32. En el primero partió del reposo y llegó a una velocidad de 32. Entonces aquí vamos a colocar aquí 32. En el primer intervalo la velocidad es 32. ¿En qué tiempo? En 8 segundos. Listo. Ese es el primer intervalo. Segundo intervalo. ¿Cuál fue la velocidad? El mismo, 32. ¿Durante qué tiempo? Durante 6. 8 más 6, 14 segundos. Y la velocidad es constante, ¿no? Aquí, ¿por qué se dibujó así? Porque la velocidad va aumentando, ¿no? Partió del reposo hasta que llegó a 32. Acá es constante durante 6 segundos hasta el 14. Se dibuja una recta cuando la velocidad es constante, es decir, en el segundo 9, 10, 11, 12, 13, 14 fue la misma, 32. Y en el tercer intervalo desaceleró hasta que quedó en 0, ¿sí? ¿Cuántos segundos? 5, es decir, 14 más 5, 19 segundos. 19 segundos, aquí es tiempo en segundos. Y movimiento desacelerado fue desde esa velocidad de 32 hasta que quedó en 0. Hasta que el cuerpo quedó en 0. Listo, ¿qué figura geométrica me sale ahí? Un trapecio. Un trapecio. Si observan aquí el trapecio, miren el trapecio acá. Entonces, para hallar gráficamente el espacio recorrido, se halla el área de ese trapecio, ¿sí? En una gráfica de velocidad contra tiempo, al hallar el área de ese trapecio, estoy hallando el espacio total recorrido gráficamente. Entonces, el área de un trapecio, ¿a qué es igual? Base mayor es la base grande, que en este caso es esta de acá, más base menor, que es la pequeña, en este caso es esta, la escribí con minúscula, sobre 2 multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Esta. Entonces voy a reemplazar, sencillo, la base mayor. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? 19, ¿no? Que viene a ser los 19 segundos que duró esos 3 intervalos, ¿sí? 19, ¿sí? 8 más 6 acá más 5. 19. Más base menor, es esta. ¿Cuánto hay de 8 a 14? 6. Entonces 19 más 6 sobre 2. Multiplicado por la altura. ¿Cuál es la altura? Me la dice la velocidad, 32. ¿Sí? 32. En el primer recorrido fue de 0 a 32, siguió constante y luego desaceleró por 32. Utilizamos la calculadora. 19 más 6, 25 dividido 2 multiplicado por 32. 25 dividido 2 por 32. Efectivamente me da 400 metros. Entonces, analíticamente, como me exigía el problema, y gráficamente, el área de un trapecio, no se le olvide, es hallar el espacio recorrido. Entonces, esa área viene a ser el mismo espacio. Gracias.